Muy buenas tardes, Doral. Buenas tardes, Doral. Hoy, noviembre 3 del 2022. Estamos en épocas de elecciones, en votación preliminar. Aquí en el Doral y en muchos de los estados Unidos, valga la redundancia. Las votaciones anticipadas empezaron el lunes antepasado. Ya llevamos unas semanas en el terreno. Y el último día para votar anticipado es el domingo 6 de noviembre. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche usted puede hacer uso de su sufragio y votar en estas elecciones importantes. En el Doral hay un universo de 32.270 votantes, el cual se estima un turnaround en estos midterms de 15,000 personas. Pero lamentablemente hasta la fecha, es decir, hasta ayer, han votado 6.380 personas, lo que representa el 19% del universo de votos. Señores, la democracia está en las manos de todo aquel que ejerce su voto y le recomiendo que vaya a votar para que no nos queje. Si usted se quiere quejar, vaya a votar. Esa es la manera correcta de quejarse. ¿Por qué? Porque usted dice lo que quiere hacer a través de un candidato que tiene usted afinidad política o afinidad de sus propias necesidades. Escoja bien. Hay 13 candidatos en las 4 sillas este año. 4 para el alcalde, 4 para la silla 1, 3 para la silla 2 y 2 para la silla 4. Suerte a todos ellos y los felicito porque tomarse el tiempo de su familia para correr una carrera política o llegar a trabajar como un político o servidor público, algunos de nosotros, le quita tiempo familiar, le quita tiempo y dinero, cuesta bastante dinero. Así que les aplaudo el esfuerzo, que gane el mejor y que gane el que el pueblo elija. Hoy es un día maravilloso. Hablando de las elecciones, cuando hicieron unos forums aquí en Doral Voice, una de las preguntas que más frecuentes nos hacían hablaba de las personas de la tercera edad. En el Doral no existen homes. Entonces, o si existen, existen muy pocos. Por tradición, los latinoamericanos, los venezolanos, los colombianos, la gente se queda con su papá en la casa y hoy traigo un invitado de lujo. Un invitado porque el invitado es un experto en la materia, ¿ok? Conmigo se encuentra Armando Morales. Armando, bienvenido a mi programa A Otro Nivel con Juan Carlos Esquivel. Esto es Doral Voice. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Te felicito por tu programa. Gracias. Te deseo mucho éxito y mucha suerte también en lo que estás haciendo por el lado político y te agradezco la oportunidad de estar aquí para informarle a la gente sobre los diferentes servicios y alternativas que tienen. Cuando tú y yo nos conocimos, tu proyecto de tu empresa, lo que te dedicas, me llamó tanto la atención porque habla necesariamente de una necesidad que existe en las personas de la tercera edad. Y tú sabes que en mi campaña este año, yo, aunque no uso la plataforma de Doral Voice para hacer campaña en absoluto, pero una de las cosas principales que yo me he enfocado es en la necesidad que tienen las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque para allá voy. Ya tengo 56 años, en 9 años cumplo 65, hora de retiro, supuestamente. No que me voy a retirar, no. No que me voy a retirar, pero aquí está. Y Armando es el director o presidente de Assisting Hands Home Care de Miami. Me imagino que esto es un chapter que es nacional y tú tienes esto aquí en Miami. Correcto. Nosotros somos parte de una compañía nacional. Assisting Hands tiene más de 200 territorios en más de 26 estados de Estados Unidos. Wow. Y yo soy uno de los dueños y presidente de las 2 oficinas que tenemos en Miami. Tenemos una en Miami Beach y otra en Kendall para el área de South Miami. Sí, estaba viendo ahí. Explícame, porque Armando no es solamente una persona que hace esto como eso, pero es un hombre muy conocedor de muchos programas y beneficios que le dan a las personas de la tercera edad o otras con necesidades especiales, y él nos va a hablar más adelante del programa, pero vamos a enfocarnos un poquitico para aquellas necesidades. Por ejemplo, una persona me preguntó sobre que ellos no tienen home, no tienen transporte para ir al Publix. Una señora me dijo, mira, ya no me alcanza para vivir, voy a vender el carro.
porque ya me estoy comiendo mi 401k. Claro. Te puedes imaginar. Claro. Entonces ya eso llega a una etapa en tu vida que si tú no tienes otros recursos porque ya no estás trabajando, imagínate tú cómo se te pone a ti el cerebro pensando, yo probablemente ya tiene su casa pagada, pero todavía existen, ¿cómo diríamos? Gastos de mantenimiento, gastos de vida, claro, que tenemos que hacer. ¿Qué programas, los esenciales, más que todo, ofrece Assisting Home Care? Antes de contestarte la pregunta, te quería hacer un comentario. Tú mencionaste que en tu campaña, pues eso era una de las cosas importantes, ¿verdad? Cómo tocar el tema de las personas mayores en Miami. Y yo te diría que ahora mismo cualquier persona que sea líder en la comunidad, que no tenga el segmento de las personas mayores como una de las prioridades, pues realmente está en problemas, porque es el segmento de la población de más rápido crecimiento. No sé si te has dado cuenta, los muchachos jóvenes ya no quieren tener casi hijos, ya las familias son mucho más pequeñas. Claro. Entonces lo que ha hecho es que los segmentos de la población, cuando tú miras el censo, de la población joven, están creciendo a un nivel mucho más lento que antes. Sin embargo, la gente está durando muchos años más que lo que duraban antes. Claro. Entonces, ¿qué ha causado eso? Que ese segmento de la población de mayor de 70 años sea el segmento más grande de crecimiento. Entonces, lamentablemente, los recursos que está poniendo el gobierno a disponibilidad de ese segmento no están creciendo a la misma velocidad que las necesidades de esa gente. Claro. Entonces, eso está creando problemas ya, así que imagínate de aquí a unos años, si no comenzamos a enfrentar esa situación y a crear programas agresivos, va a ser un problema para cualquier ciudad de Estados Unidos. Sí. Pero en Florida es mucho mayor porque aquí viene mucha gente mayor a retirarse también, entonces eso exacerba el programa. Esa era una de las preguntas, porque esto ya... Anteriormente, cuando yo llegué aquí hace 40 y pico de años, imagínate tú, esto era el pueblo de los retirados. Tú pasabas por South Beach y eso era mecedores. Así es. Hoy en día pasa por ahí, no puedes ni hablar de la música tometer y todo eso. Pero bueno, se han mudado hacia el oeste, pero sigue siendo por el clima. Miami, por el clima, atrae muchas personas de la tercera edad, porque el frío de artritis, infinidades de cosas. Pero Assisting Home... Y tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Yo lo digo porque para allá voy, pero es que de verdad, yo vengo de una crianza donde mi padre murió de 84 años, mi madre de 78, ¿ok? Porque se murieron por cáncer, porque eran dos robles, ¿ok? Pero eran gente muy activa, ¿ok? Y tuvieron una vida inicial próspera, que no se vieron en la necesidad, para colmo que tuvieron 8 hijos, ¿no? Entonces tú imagínate, mami decía, me hace falta plata, y le pedía $100 a los hijos, agarraba $800 de un trancazo. Dios me la tenga en su gloria bella. Pero Assisting Hands, cuando te oí en una presentación tuya, me llamó muchísimo la atención, porque habla de los temas candentes que están pasando a la tercera edad. Entonces, déjame contarte, la realidad es que retirarse y envejecer nosotros que venimos de otros países y la gente que viene de Latinoamérica está acostumbrada en que siempre hay familia cerca o hay la manera más accesible de poder pagarle a alguien a un costo muy bajo para que te ayude a cuidar a una persona mayor. Es un cuidado informal, ¿verdad? No tiene mucho conocimiento técnico, pero te ayuda a cuidar a alguien. Le sirve de compañía. Correcto. Le cocina, pero no es una persona médica. Exacto. Acá en Estados Unidos, y sobre todo en Miami, donde estamos, es caro retirarse aquí. El costo de vida, y todos lo sabemos, ¿no? Sin contar la inflamación, la inflación que estamos sufriendo. Llámalo correcto. Es una inflamación. Sí, pero sin contar la inflación que estamos viviendo ahora, incluso antes de la inflación, ya las rentas están muy caras, obviamente, y el costo de tener personal para cuidar es muy caro, y los lugares de asistencia asistida o de hogares de envejecientes son bastante caros, sobre todo los buenos, porque lamentablemente no todos son buenos. Entonces, eso hace que haya una necesidad muy grande de la gente estar buscando recursos para ver cómo enfrento esto. Ya cuando
Si los hijos se van, y eso es muy común aquí en Estados Unidos, los hijos se gradúan de escuela, se van a universidad y a veces ni regresan a vivir al estado. O se casan, ¿ok? Y tienen su propia familia. Y y no se quedan ni siquiera cerca del área donde viven los papás. Entonces eso causa una necesidad mayor porque ya no puedes contar con que tu hijo en 15 minutos puede estar en tu casa. A lo mejor vive en Nueva York. Entonces sí, te podrá mandar un dinerito, te ayuda, viene a visitar. Conozco varios casos así, muy cercanos a nosotros. Pero hay un % muy alto de las personas envejecientes aquí en Miami que viven solas y no tienen ni siquiera familiares que vivan cerca. Exacto. Entonces eso crea una necesidad mayor. Sin embargo, sí hay ayudas, hay programas y hay diferentes recursos disponibles. Y si me lo permite, me gustaría explicar usualmente cuáles son las alternativas básicas El tiempo es tuyo. Gracias. Cuando tú ya eres una persona mayor, retirada, y comienzas a necesitar ayuda, la manera clásica en que se le llama esto es con actividades del diario vivir. Okay. En inglés le llaman los ADLs, Activities of Daily Living. Exactly. Usualmente es cuando ya tú por ti mismo no puedes o caminar, o no puedes bañarte, o no puedes cocinarte, no puedes comer, no puedes vestirte. Hay ciertas actividades que tú para poder sobrevivir el día a día tienes que poder hacer por ti mismo. ¿Qué pasa? Ya sea por enfermedad o simplemente por la mayoría de edad, por la vejez, pues llega el momento en que hay ciertas de estas cosas que no las puede usar. Y hay gente que a pesar de que físicamente sí las puede usar, a nivel cognitivo ya no lo pueden hacer. Porque tienen Alzheimer, demencia, estamos viendo una incidencia altísima de Alzheimer. Increíble. Y la persona físicamente se ve muy bien. Sí. En teoría se pudiera bañar solo, pudiera comer solo, pero no se acuerda si comió o no comió, si se bañó, si se tomó el medicamento o no se lo tomó. Muy importante ese entonces, punto de los medicamentos. Eso entonces causa una necesidad de evaluar. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque tú puedes cómodamente decir, me quiero quedar en mi casa. Pero lamentablemente, el sistema de salud y el sistema, por ejemplo, el plan de salud que tiene la mayoría de la gente que se retira en Estados Unidos aportaron al Seguro Social y tienen Medicare. Exacto. Y Medicare es el seguro de salud primario que tienen las personas mayores retiradas. Pero tiene sus límites de lo que cubre. Lamentablemente, Medicare cubre lo que se le conoce como servicios clínicos especializados o skilled nursing. ¿Y qué quiere decir eso? Si tú tienes una necesidad de terapia física, puede ir a tu casa y darte una terapia, pero te dio la terapia 45 minutos y se fue. Exacto. Necesitas que te administren un medicamento. Va una enfermera a tu casa, te cura una herida, te administra el medicamento, está 15 o 20 minutos y se va. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes esa necesidad con las actividades de diario vivir, eso no te ayuda mucho, porque tú necesitas a alguien que esté ahí por varias horas para que te ayude con el baño, con vestirte, acompañarte, asegurarte que estés en un lugar seguro, a cocinarte. Exacto. Nada de esos servicios, lamentablemente, están cubiertos por Medicare. Me imagino que estas clínicas que sí aceptan el Medicaid o son surplus de Medicaid, correcto, que tienen más autobuses que Miami-Dade Public Transit. Es verdad, es verdad. Te lo digo yo, es impresionante. Conozco, y esta es en la época del supuesto enrollment. Correcto. Y cualquier cantidad de clínicas hay aquí. Algo que me gustaría hacerte una pregunta después que tú termines tu explicación. ¿Por qué tantas clínicas? Y de verdad le ofrecen, porque lo que a mí hay gente que me dice, no, uno va a comer pastelitos y a jugar bingo. Claro, me encanta porque los tienen ocupados. Correcto. Mira, aquí en El Doral hay un club que se llama el Silver Club. Ajá. Entonces los viernes tienen bingo, los llevan a hacer yoga, pero igualito que no les cubre, nada más que le cubre la terapia, un programa del Medicaid, ¿ok? No les cubre el yoga. Correcto. Ok, entonces los pobres señores de una tercera edad tienen que pagar 20 pesos para hacer una clase de yoga. Correcto. Cuando malgastamos en otras partes del presupuesto local demasiado dinero en otras cosas, porque no le cubrimos el yoga a los viejitos. Eso trae salud. Si usted mantiene, mire, un niño sano desde un principio, va a ser un adulto sano. Exactamente. ¿Viste? Más nada. Y no solo eso, hay veces que esa inversión de esos $20 de la clase de yoga
Imagínate el impacto que eso tiene en el balance de una persona mayor que evita caídas, que lo mantiene saludable y con una hospitalización al año que tú te ahorres de esa persona mayor, le estás trayendo a todo el sistema, imagínate, el seguro de los próximos 2 o 3 años. Así es. Lamentablemente es así, la prevención no recibe tanto apoyo como debería. Pero vamos a hablar cuáles son las opciones de alguien. Vamos a suponer que tu papá ya está mayorcito, necesita ayuda. ¿Qué opciones tú tienes? En términos de dónde viven las personas mayores, está los nursing homes o los hogares de ancianos. Sí. Como se les conoce usualmente en español. Los homes. Los homes. Los homes no hay muchas opciones, primero. Usualmente es casi tipo un hospital, donde la persona vive, tiene una habitación. Muchas veces la habitación es compartida también. Con otra persona. Y ese sí, el home, para hacer nursing home, tú tienes que tener una discapacidad a largo plazo ya establecida, diagnosticada. Exacto. Y entonces... ahí sí Medicare cubre gran parte de ese costo. Okay. El 90% de las personas mayores, cuando tú haces una encuesta, te van a decir que no quisieran vivir en un home. Que el último lugar donde quisieran vivir es un home. Porque obviamente la calidad de vida que tienen ahí no es la mejor. Tienen buen cuidado, pero lamentablemente es una habitación como si fuera un hotel la mayoría de ellos. ¿Qué es la segunda alternativa? Están lo que se llama Assisted Living Facilities u hogares de asistencia, okay. de vivienda con asistencia. En esos hogares, eso no lo cubre tampoco Medicare ni ningún plan. Ahí usualmente la persona lo tiene que pagar de manera privada. Okay. Esos hogares, ¿cómo funcionan? Es que te preguntan a ti, ¿cuánto recibes de seguro social? ¿Tienes alguna pensión? ¿Tienes algo? Y basado en lo que tú le digas que tienen, ellos te hacen un paquete para que se quedan con todo el dinero y con eso cubren la mayoría de los gastos. Hay una de las cosas, y voy a interrumpirte en otro caso porque a medida que vas hablando, me recuerdo de las cosas que me iban diciendo. Por ejemplo, los reverse mortgages. Tú sabes la cantidad de personas de tercera edad que para poder vivir y cuidarse, para tener una persona que lo cuide o para llevar a tener una vida activa, tienen que haber hecho un reverse mortgage que nunca pierde su casa y le entra dinero. Lo que estás es dando tu equity. Para eso vende tu casa y vive con tu dinero lo que tú quieras. Pero bueno, el desconocimiento también es eso. Sí conozco, aquí en El Doral, como te decía al principio del programa, no hay homes. No hay no he visto, como en el áreas no incorporadas de Miami, que sí existe por ejemplo, una casa de 7 cuartos y ahí viven 14 personas de la tercera edad. Es correcto. Y ya si subieras a Miami Lakes, a Hialeah, ahí vas a encontrar más opciones. En Doral, lamentablemente, Doral se ha planificado, es una ciudad relativamente joven, ¿verdad? Y yo creo que dentro de su planificación inicial no había mucho... no se estaba contando con una población mayor. Sí. Pero yo creo que va en esa dirección y cada vez va a haber más necesidad. Cada día vemos más. Yo quisiera tomar este momento, ya que estaba hablando de quién paga qué, ¿verdad? Un nursing home sí puede ser pago por el Medicare. Pero si tienes Assisted living, no. Y quedarse en tu hogar, déjame aprovechar para hablar sobre eso. Esa es la alternativa preferida de la mayoría de las personas mayores. Okay. Quisieran quedarse en su hogar lo máximo posible. Hay gente que llega a tener una condición ya tan crítica que requiere estar en algún hogar, en alguna facilidad, pero la mayoría de las personas mayores prefieren quedarse en su hogar. Y ahí hay varias alternativas para quedarse en su hogar. Si la persona tiene los recursos y puede pagar, hay muchas empresas, incluyendo la mía, que hacemos lo que se llama el servicio privado. Es un servicio ideal en el sentido de que hacemos una evaluación de todas tus necesidades, de tu hogar, del horario que tú necesitas, qué servicios necesitas. Y buscamos, te ponemos te hacemos un match, ¿verdad? Y te juntamos con un cuidador que sea compatible con exactamente lo que tú necesitas. Tiene la experiencia de trabajar con tu condición, vive cerca de tu casa, tiene ese horario que tú necesitas disponible. Y es la persona que en términos de personalidad, de nivel de actividad y todo, es compatible contigo. Y ese es nuestro trabajo, hacer que sea 100% compatible contigo porque volvemos, si una enfermera va a tu casa a ponerte una inyección y se va, no te tiene que caer bien la enfermera. No. Es la realidad.
Sin embargo, si alguien va a ayudarte a bañarte, a vestirte, a cocinarte, va a estar contigo horas. Lo vas a amar. Más vale que te caiga bien y que sea compatible contigo, porque lo contrario sería que si no te cae bien, lo vas a odiar y no vas a querer el servicio. Uno de los ingredientes principales del tipo de staff que tiene tu empresa o que tiene tu... es que tienen que tener ese calor humano y el amor al prójimo. Correcto. Porque, óyeme, imagínate una persona con Alzheimer, no tiene retentiva, se le olvidan las cosas y te repite 10,000 cosas. Yo oigo casos que decían, ay, cállate, viejo de yo no sé qué cosa. Imagínate tú, eso es un maltrato, eso es abuso. Claro, eso Entonces, es abuso. Me imagino que el screening y la manera con que ustedes detallan a esa persona que se va a encargar, por ejemplo, si lo hacen para los niños, ¿por qué no hacerlo para los adultos? No, es que en mi mente no cabe la posibilidad de no hacerlo para los adultos. No solo Florida tiene una lista muy grande de requisitos para trabajar en esta industria formalmente. Y eso es algo muy bueno que pasó aquí en Florida hace ya varios años. Cambió la regulación y ahora hay una serie de requisitos. La persona tiene que tener un certificado de Home Health Aide o ayudante de cuidado en el hogar o ser asistente de enfermero, o sea, un CNA, que es Certified Nurse Aide, que es una licencia del Estado. Claro, tiene que estudiar, estudiar, pasar un tipo examen. de CPR y todo, me imagino. Para trabajar acá también se necesita lo que se llama un Level 2 Background Screening. Es un estudio de tus antecedentes penales, pero con huellas digitales que va a una base de datos del Estado. Como la que hace Migración. Correcto, algo como así, esa, a ese nivel, a nivel federal de hecho. A nivel federal. Y además de eso se requiere una educación continua, un estado de salud, una carta del médico diciendo que no tienes ningún tipo de enfermedad que puedas contagiar a tus pacientes. O sea, la industria está muy regulada en eso. ¿Qué hacemos nosotros por arriba de eso? ¿Verdad? Y yo creo que la clave está en esto. Para mí, cualquier persona, tú le puedes enseñar a cualquier persona a dar un baño en la cama, a transferir a un paciente de una silla de ruedas a su cama o a un asiento. Yo creo que la mayoría de la gente puede aprender esas cosas. Ahora, enseñarle a alguien a que sea compasivo, que sea cariñoso. Tienes que tener esa devoción. Que tenga esa vocación. Esa vocación. Eso yo he tratado. Sí. Y te lo digo, no es difícil, es casi imposible de enseñarle a alguien. Así. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Parte de nuestro sistema de reclutamiento es ese filtro. Yo prefiero reclutar a alguien que tenga poca experiencia, pero tenga esas características, porque lo otro yo se lo puedo enseñar. Yo se lo puedo enseñar. O sea, nuestro staff se lo enseñaría. Claro. Y ese cuidador está en tu casa porque le gusta trabajar con otros, le gusta cuidar personas mayores. Tiene misericordia con el otro. Correcto. Esa es la palabra. Y esa es la clave. Eso es lo que hace la diferencia entre un buen cuidador y uno que no lo es. La parte técnica es muy importante, pero es fácil de adiestrar a alguien y entrenarlo y enseñarle esa parte. Pero eso no. Entonces, esa es una diferencia. Entonces, esa es la alternativa de quedarte en tu casa por el lado privado, pues es muy buena, pero no todo el mundo tiene los recursos, ¿verdad? Entonces, yo quiero aprovechar y hablarle aquí a las personas que tienen entre 40 y 60 años. Este mensaje que voy a dar. Escuchen, oído al tambor, como decía mi abuelo. Mensaje para las personas entre 40 y 60 años. Hay cosas que tú puedes hacer a esta edad que si lo planificas bien, no vas a tener que preocuparte en el futuro de si tienes o no tienes los recursos para tu cuidado personal cuando te retires. Y entonces, ¿por qué digo de 40 a 60 años? Porque si tú esperas ya a los 60 años a empezar a planificar esto, no solamente ya estás corto de tiempo, sino que en términos del costo sería altísimo. ¿Es algo como el Prepaid College Fund, algo así? Pues algo, no es exactamente eso, pero muy parecido. Y aquí no voy a anunciar a nadie en específico, pero una cosa, por ejemplo, que yo ya la tengo y la recomiendo, es lo que se llama un seguro de Long Term Care Insurance o Long Term Disability. Una cobertura de eso. ¿Qué quiere decir eso? Es un tipo de seguro que tú puedes sacar cuando estás en tus 40, 50 años y te cubre una cantidad usualmente es por una cantidad de dólares, 150, 200 dólares diarios, 250 dólares diarios para cubrir costos de tu cuidado a largo plazo en el momento en que tú no puedas
hacer 2 de tus actividades de diario vivir. El día que tú no puedas o caminar o bañarte o vestirte o comer o cocinarte, esas cosas por ti mismo, el seguro se activa y te empieza a pagar. ¿Y cómo tú consigues ese seguro? Ese seguro se consigue... No sabía que existía. Sí, es un seguro privado y lo pagas, pero obviamente lo que tú pagas mensual es nada comparado al beneficio que eso va a tener a la larga. Porque imagínate una persona que por 2 a 3 años, imagínate, Dios no lo quiera, pero te da una enfermedad de estas crónicas. Claro. Y estás 2, 3 años con una enfermedad larga y necesitas a alguien 24 horas al día, 7 días a la semana. Si tú tuvieras que costear eso con lo que tú pagas un día nada más de ese servicio hoy, hubieses pagado el mes completo del seguro, ¿verdad? Entonces, el beneficio es muy grande si lo sabes manejar. Entonces, hay varias maneras de sacar ese seguro. Y yo quiero aclarar, yo no vendo seguro, no soy un experto en seguros, pero sí conozco a mucha gente y al final voy a dar el teléfono de mi empresa y los podemos orientar. Ok. Si es un seguro que vende cualquier compañía de seguro. Cualquier compañía que venda seguros de vida. Ok. Bueno, hay algunas que venden una póliza sola de Long-Term Care Insurance o de seguro de cuidado a largo plazo, como una póliza sola. Pero está otra alternativa que mucha gente también está aprovechando y es que si tú tienes un seguro de vida, vamos a suponer que tú le compraste a tu agente un seguro de vida. Muchas de las compañías que venden seguro de vida, por un pago adicional a tu póliza, tú puedes añadirle un beneficio en el que puedes utilizar parte del beneficio de muerte. Exacto. Lo puedes utilizar en vida si tienes una discapacidad a largo plazo. Mira eso. Vamos a suponer que tú tienes un seguro que cubre $500,000. Es el seguro. Y si tú mueres, el beneficiario tuyo va a recibir $500,000. Mientras tanto, tú llevas toda la vida struggling para pagar el seguro. Echando su dinerito ahí. Esa es la herencia que habla la Biblia, señor. Exacto. El seguro que le dé a la familia. Porque lo que te come es horrible. ¿Es verdad? Pero sí, yo me imagino, es eso, toda la vida, pagando un seguro de vida y cuando te mueres, chao. Correcto. Porque si te discapacitan, y no tienes la póliza correcta, obviamente no estamos vendiendo seguro, pero estamos hablando de una opción. Y mira lo que pasa. Mucha gente tiene un seguro de vida buenísimo, de $1 millón, por ejemplo, o más. Sin embargo, le llega una enfermedad crónica y ya no generan ingresos y no tienen cómo pagar sus gastos y tienen que a veces hasta vender la casa, todo. Y dejar de pagar el seguro. Todo. Porque es lo primero que hacen. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ese seguro de vida, ese o muchas otras pólizas, tú le puedes añadir un beneficio que vamos a suponer que vamos a hablar de esta persona que tiene $1 millón. Esa persona puede utilizar hasta $700,000 de ese millón mientras está vivo aún para su cuidado, sus necesidades. Mientras esté detectado. Y obviamente vamos a suponer que fallece luego y usó $300,000, pues ya no paga el millón, paga los 700 porque usaste ya 300. Pero pudiste, sin tener que obviamente trastornar todo el resto de tu vida, pudiste utilizar ese beneficio en vida. Entonces es una alternativa para el que tiene recursos. Aquí tuvimos un artista en el show de la mañana, Good Morning Doral, que hizo una canción que se llamaba Biles nada más. Eso es parte del Biles. Biles nada más. En los Estados Unidos nada más que hay biles nada más, dicen.